CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de su programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, el programa radiofónico de la colectiva Las Constituyentes MX Feministas a través de cimacradio.org. El día de hoy tenemos una entrevista con una queridísima amiga, maestra, cómplice, compañera de esta fantástica colectiva y conductora de este programa, nuestra querida Verónica Palafox Girón, quien nos habla sobre su vida y su andar pues por el feminismo. La verdad es que no se la pueden perder. Espero que la disfruten muchísimo. Me da mucho gusto saludar a mis compañeras Ivonne de la Cruz y Vero Palafox. Chicas, como siempre, un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este espacio. Gracias, Joana, gracias, Vero. Hoy no tenemos aquí a Ivette por cuestiones de, pues, el transporte. Yo no sé usted cómo lo ha estado viviendo, pero también estaría bueno que nos platicara últimamente entre las lluvias, las marchas, los bloqueos, ya que ya están los transportistas. Bueno, ha sido la Ciudad de México un caos terrible y pues obviamente esto repercute directamente en las actividades que realizamos todos los días. Así que es momento de reflexionar sobre lo que está ocurriendo en materia de movilidad aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias a Vero, a Joana por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por conectarse y pues sí, tenemos un gran programa. Vero. Buenos días, queridas Joana, querida Ivonne y Ivette, desde lo lejos la saludamos, como dices tú, esta ciudad que quisiéramos que fuera una ciudad de las mujeres, ¿verdad? Donde pudiéramos caminar libremente, llegar a nuestras actividades cotidianas con toda tranquilidad y todo esto. Pero bueno, vivimos en una gran ciudad y tiene sus ventajas, pero también tiene sus problemas. Y bueno, pues esperemos que esta ciudad cada vez también sea más feminista y más, eh, más segura para las mujeres, ¿no? Pero bueno, pues me da mucho gusto estar aquí en este espacio que es seguro para las mujeres. Es un espacio donde nos gusta mucho conversar con nuestras audiencias y con nuestras invitadas cuando vienen invitadas y también entre nosotras. También tenemos charlas muy ricas. Bueno. Las constituyentes marcamos precedentes. Constantemente nos preguntan, ¿tú eres feminista? ¿Cómo es que sabes que eres feminista? Y en esta ocasión estamos aquí tres constituyentes MX feministas que nos reconocemos como feministas, pero hemos entrado a este mundo desde diferentes puntos y vamos a conversar con ustedes en esta ocasión sobre este camino que hemos avanzado y quisiera que comenzara mi compañera Verónica Palafox con el tema. Hola, me da mucho gusto poder platicar un poco de lo que somos nosotras. Siempre tenemos invitadas, pero creo que a veces también dicen, bueno, somos nuestras propias invitadas el día de hoy, porque creo que es interesante escucharnos también a nosotras sobre cómo hemos llegado en este camino. Bueno, pues yo finalmente, pues me asumo feminista, creo que de mucho tiempo atrás, pero no sabía yo que era feminista. O sea, yo sabía que me gustaba la lucha social, que me interesaba defender a las mujeres, la igualdad en las clases, ¿no? Y bueno, todo esto proviene de alguna manera, pues yo creo que desde que estaba yo estudiando la carrera, yo estudié la carrera de, de comunicación, con la especialidad en comunicación educativa en el ILSE, y ahí, bueno, pues tuve compañeros pues de toda Latinoamérica, porque el ILSE se dedicaba a tener muchos becados y los de acá sí pagábamos nuestra colegiatura, pero había muchas personas, muchos profesores sobre todo, que venían becados. Entonces te das cuenta, ¿no? De las situaciones en las que viven en muchos países de Latinoamérica y que ellos también tenían una conciencia social. Entonces, pues desde ahí, pues empecé a canalizar todo esto. Creo que desde niña en mi casa me inculcaron mucho el atender, también ver que no sentirte más
que otros, a pesar de que puedas vivir cómodamente, pero que todos somos pues seres humanos con necesidades y todo esto. Entonces creo que a lo largo del tiempo pues se te va formando ese carácter. Y ahí, bueno, empecé a conocer gente y algunos compañeros que eran compañeros de, pues muy de izquierdas, ¿no? Que eran profesores, pero también eran gente de izquierda. Y bueno, empiezas a conversar, a leer ciertas cosas, y entonces empieza uno a abrirse un panorama en este sentido. Ya una vez que ya estaba trabajando, entré a trabajar tele y todo esto, pero también tuve la oportunidad de trabajar en el Congreso del Trabajo. Y ahí también, bueno, conoces las luchas obreras, aunque fuera una organización muy gubernamental, pero, o sea, eran los sindicatos, muchos eran sindicatos blancos, pero bueno, como quiera que sea, conoces a las luchas obreras. Y dentro de las luchas obreras, pues las mujeres son muy importantes. Cuando empiezas a ir y hablar con ellas en los sindicatos y todo eso, te das cuenta de las mujeres. Y bueno, en aquel entonces, en los años 70, pues ya pasó mucho tiempo, más bien en los 80 fue cuando estuve ahí. Empecé a leer más algunas cuestiones feministas, empecé a leer la revista FEM y todo esto, y me identifiqué mucho con con estas mujeres que todavía pues no nos asumíamos feministas, pero sí nos asumíamos defensoras de las mujeres, incluso en el trabajo, pues siempre hablábamos por las compañeras, una compañera muy querida y yo, que era mi compañera muy de izquierda y otros compañeros también, que eran antropólogos sociales, y ellos pues tenían todos estos conocimientos más sobre los movimientos sociales y todo. Entonces, creo que el entorno también te va abriendo o sea, te va abriendo todo esto, te va expandiendo la mente y las ideas y vas conectando con gente que más o menos tiene estas ideas. Entonces, pues ahí fue cuando empecé a conocer más sobre, sobre mujeres que defendían a mujeres, a leer a las mujeres, y conocí ya entonces el término feminismo. Igual, y después también trabajaba yo ahí y trabajaba yo en Canal 11 y también tuvimos algún día algunas cursos y unas capacitaciones precisamente con CIMAC, ¿no? Que hablaron de todo esto, de cómo abordar los temas de mujeres en los medios. Entonces fue muy interesante, tuvimos conferencias incluso con la maestra Lagarde y bueno, con periodistas muy reconocidas hoy en día, ¿no? Entonces todo esto te va abriendo un panorama y entonces pues te vas identificando y te va interesando todo esto. Y bueno, pues al paso de los años, pues me fui contactando hasta que llegué a las Constis. Entonces ya ahí sí abrí mi corazón violeta y me di cuenta, encontré aquí todo dónde canalizar todo esto, ¿no? Y pues todo este sentimiento feminista, toda esta forma de vida feminista y pues ya aquí me he acabado de formar ya de una manera más formal dentro del feminismo, ¿no? Porque yo decía, cuando me preguntaban, ¿cuándo empezaste a ser feminista? Les decía, yo era feminista de escritorio, porque sí leí mucho, estudié mucho, pero no tenía este contacto con, pues con el activismo, con salir a las calles, con hablar, con hacer una escuela de verano, con todo esto que se hace, ¿no? Entonces yo le decía, sí, yo soy feminista de escritorio, así empecé siendo una feminista de escritorio y aquí estoy. Entonces así es a grandes rasgos porque, digo, podríamos hablar mucho más, ¿no? Pero de todo este trabajo que en los medios también fui aprendiendo a hablar de mujeres y no por hablar en ellas y ellos, y no, sino simplemente pues hablar proyectar lo que es una mujer, los derechos de las mujeres, qué hacemos las mujeres en el mundo, ¿no? Tuve oportunidad también de trabajar en el periódico El Día, que- y ahí también tenía una sección donde escribía artículos sobre las mujeres, la situación de las mujeres en México. Pero bueno, pues fue un tiempo corto, pero todo esto te va sensibilizando y vas diciendo, bueno, ¿cómo voy a canalizar todo esto que he ido aprendiendo? Pues ya encontré la manera en el activismo feminista
como en las Oye, costas. pero a ti te tocó la época donde las mujeres no decían abiertamente que eran feministas. Había una especie de estigma. ¿Tú te Ujú. acuerdas cómo fue que tú decidiste o te decidiste a decirlo? ¿Cuándo fue la primera vez que tú dijiste, yo soy feminista? ¿Te causó algo? ¿Cómo fue tu sensación? Pues yo creo que sí, te enfrentas a todos estos estigmas. Les digo que cuando trabajé en el Congreso del Trabajo, habiendo tanta gente de izquierda y que querían la igualdad y los movimientos sociales, todo, pero cuando se enteraban que eras feminista, casi te ponían así la condición, ¿no? Tú no lo digas, no lo hagas, ni siquiera te comportes así, ¿no? Incluso un director que teníamos ahí, en una ocasión, subieron los sueldos, le subieron a los hombres, hacíamos lo mismo, yo estaba en el área de comunicación, entonces hacíamos lo mismo, reporteábamos, escribíamos, hacíamos un periódico, un programa de radio, etcétera, 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 de programas de tele, y entonces pues subieron los sueldos, y nosotras pues, ¿y a nosotras por qué no, no? Entonces fuimos a reclamar, mi compañera Ángeles y yo, ¿no? Ahí vamos a reclamar. Y y entonces la respuesta fue de las autoridades, esas viejas que se busquen a un hombre que las mantenga, porque que utilicen sus encantos, pues éramos jóvenes, para que de ahí saquen la diferencia que no les aumentamos. Para eso sirve, eso tienen todo lo demás, ¿no? O sea, no el cerebro, sino todo lo demás, ¿no? Entonces, imagínate, incluso a mi compañera pues la amenazaron y a ella sí la despidieron, porque dijeron, no, ya nos está alborotando aquí a todo mundo, ¿no? Y había muchas mujeres que trabajaban ahí, incluso eran jefas de área y todo, pero pues tú dices, pues sí, saben mucho, son pues muy preparadas y todo, pero al final no podías decir que eras feminista, no podías ir a defender los derechos de nadie, ¿no? Entonces, pues querías tu trabajo, te tenías que quedar como calladita ahí, ¿no? Y bueno, y así te vas enfrentando en la vida a pues a que no te lo reconozcan y hasta la fecha, en reuniones hasta familiares, ¿no? Que dices, soy feminista, porque, o sea, lo primero que dicen, ¿y cuántos vidrios has roto? ¿O a cuántos, quién sabe qué? ¿O a cuántos hombres les has pegado? ¿O odias a los hombres? Empezando por ahí, ¿no? Pues no odio a los hombres ni nada, ¿no? Pero siempre te van diciendo, ay, ya déjenla que hable, ¿no? O sea, esos en círculos, a veces hasta de amigos, que yo digo, no entiendes que es, como decíamos en el programa anterior, ¿no? O sea, no se entienden que es una forma de vida, no es que estar en contra de, sino hacer por todos, ¿no? Por todas, por todos, ¿no? Que lo han dicho nuestras antecesoras feministas y las grandes teóricas, pues no estamos tratando de dividir al mundo, estamos tratando de unirlo y hacerlo más parejo, ¿no? Entonces, creo que sí, sí, en algún momento, pues decían, mejor me quedo callada, ¿no? Luego tuve otro trabajo y decían, ay, tú, tus ondas. Bueno, tú, tus ondas, ¿no? O sea, nunca te toman en serio como feminista, ¿no? O sea, quien no entiende qué es el feminismo, cuáles son los principios, cuál es esta forma de vida, te tachan así de que, sí, mira, tú haz tu chamba y tus ondas las haces por fuera, ¿no? Bueno, pues hago mi chamba. Claro que cuando estás bien convencida, pues no te das la maña, buscas la manera como para que si escribes ahí, dejar plasmado este pensamiento feminista, si haces videos, ahí lo dejas plasmado de alguna manera, si haces programas de tele, pues de alguna manera, o programas de radio, de alguna manera pues se van permeando estas ideas y tú dices, ojalá que alguien se vaya percatando y lo vaya oyendo, ¿no? Incluso pues cuando trabajas con mujeres, este, también tuve oportunidad de capacitar a grupos de mujeres en cuestiones, pues de cuidar su cuerpo, de cuidar su integridad y también pues que supieran todo lo que valen como mujeres pues también ahí dices, ahí a mí me daban casi un guión, tú tienes que decirles esto, pero al final, pues tus ideas feministas, pues tienen que salir porque estás trabajando con mujeres, ¿no? Y no vas a ir a reproducir los patrones,
patriarcales porque el jefe te dijo, tienes que irlos a capacitar y desarrollo humano, pero que aprendan A, B, C, ¿no? Bueno, pues tú dices que sí, pero cuando te enfrentas a ellas dices, pues no. Aquí es el momento de hablar con ellos. Al fin vine yo sola como instructora, ¿no? Es el momento de hablar con ellas sobre todos estos derechos que tienen, sobre todas estas, este, como pues todas las cuestiones que podemos hacer como mujeres y que les quede muy claro que pues realmente el valor de las mujeres, porque somos las que llevamos casi el hogar, ¿no? Somos las que organizamos como lo he dicho otras veces, en la comunidad. O sea, no organizamos nuestro hogar, pero en la comunidad. ¿Quiénes son las que se reúnen para que pongan el pavimento, para que la escuela mejore, pues principalmente las mujeres, ¿no? Somos las que hacemos el tejido social, finalmente, las mujeres. Los hombres viven en un mundo de mucha rivalidad y competencia, y las mujeres lo que queremos es construir y construir todo este tejido social que además nos va a proteger, ¿no? Porque cuando se va rompiendo este tejido social por violencias, por otras cosas, pues hay más casos, por ejemplo, de mujeres violentadas, de feminicidios, en estas zonas donde no hay una cuestión, no porque haya más, porque haya un policía en la esquina, no va a pasar eso, no va a pasar que te dejen de violentar, ¿no? Sino va a pasar porque pues, vas conformando una sociedad más, más responsable de las mujeres, educas a tus hijos, ¿no? Con una visión más feminista, ¿no? Y no porque, como decían, ay, lo vas a hacer maricón, no se trata de eso, se trata de que entienda que hay un respeto hacia las mujeres, ¿no? Un respeto y no este respeto que también a veces se les enseñaba a los chicos, ay, sí, tu mamita linda. No, mi mamita no es linda, hay que reconocerle todo el valor que van teniendo. Pues muchas mujeres que se enfrentan a la vida cotidiana y las que hemos criado solas, que por circunstancias, porque te divorcias, te separas, eres madre soltera, vas criando solas a tus hijos, este, pues tienes que ser fuerte y tienes que transmitirle ese pensamiento a tus hijos, ¿no? Todo el respeto como seres humanos, porque somos seres humanas y humanos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante todo esto y transmitirlo, porque, bueno, ya aprendí mucho de feminismo y hasta la fecha, pues seguimos estudiando, ¿no? Ustedes, las compañeras y yo, pues las que nos interesa mucho esto, pues seguimos leyendo, estudiando, porque el feminismo no termina en que ya me uní a una colectiva, ¿no? Y qué padre, me voy a ir a la marcha o vamos a organizar esto o lo otro y ya. No es eso, ¿no? Sino también tiene un proceso de formación y de seguir estudiando y de seguir aprendiendo, porque además, pues como va evolucionando, conforme van evolucionando las sociedades, ¿no? Entonces, Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Fíjate, Vero, que has mencionado muchísimas de las violencias contra las mujeres que obviamente pues has vivido, pues sí, te han hecho pasar todas estas violencias desde casa, obviamente, porque aunque no lo crean, el hecho de que tengas esta educación de estarle sirviendo o de ser simplemente la cuidadora del hogar y todas estas situaciones que te las van metiendo desde chiquita, la tele, bueno, los medios de comunicación, la misma familia, entonces, bueno. Es una serie de situaciones que obviamente te quedas con esa idea, ¿eh? Ya vamos a lo mejor avanzando, vamos estudiando, vamos conociendo y vamos cambiando ciertas actitudes. Lo que sufriste, bueno, lo que te pasó en el trabajo, no me gusta hablar de sufrir, todas estas situaciones que te sucedieron, el hecho de que digan que el feminismo no es necesario, todas estas situaciones que has mencionado
nos hacen o nos dan claridad de por qué el feminismo, ¿no? Y no es contraponer que el machismo es lo contrario al feminismo, porque nosotras no, o sea, nosotras no estamos en esa situación de querer violentar a los hombres, Ujú. ni mucho menos, ¿no? Y por ejemplo, esta situación o este caminar tuyo, más bien, por el cómo escribes el periodismo feminista desde tu perspectiva, cómo es que fuiste cambiando o cómo es que al principio a lo mejor, no sé, por lo regular todas las noticias son amarillistas y obviamente machistas porque pues escuchamos o sabemos qué es lo que vende, ¿no? Y aparte, cómo es puesta la mujer siempre como, ya ni como víctima, híjole, con un buen de estereotipos horribles que ponen, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido este andar tuyo dentro de estos cambios en cómo se escribe el periodismo feminista desde que iniciaste hasta ahora que ya, pues, eres una pronunciada feminista como tal? Pues creo que pues va uno evolucionando también, ¿no? Te digo, conforme va uno aprendiendo y va uno percibiendo qué hacen las mujeres. Miren, cuando yo llegué a la televisión, en el Canal 11, pues éramos dos mujeres en toda producción. Estábamos en un medio de puros hombres. Y todos te trataban, el que no trataba o de ligarte, te trataba de niña tonta o te trataba de tú no puedes. Entonces, desde ahí, primero ganarte un lugar en los medios. Hoy en día ya los medios de comunicación, los canales de televisión tienen muchas mujeres, ¿no? Casi igual número o hasta más que hombres, ¿no? Pero cuando yo llegué a la tele, pues fue una de las cuestiones más difíciles y eso fue en el trabajo cotidiano, ¿no? Quería hacer una producción y todos así, ay, desde el camarógrafo, que te decían que eso no se puede. Ay, o sea, todos te bloqueaban de alguna manera porque eras además tus jóvenes, decían, esta niña tonta, ¿qué me va a venir a decir, no? Cuando que una, pues sales de una universidad con muchas ideas nuevas y todo este pensamiento además que ya te abrieron los ojos, te digo, sean los compañeros, los profesores, tuve profesores, dos, tres, unos no, unos muy tradicionales y así, ¿no? En el marco patriarcal, pero también tuve otros profesores como que nos dieron muchas libertades, ¿no? Sobre todo mi maestro de cine, bueno, él fue así como, él decía, ustedes escriban lo que quieran, desde ahí nos empezó, tú di lo que quieras y todos así los compañeros hasta nos sonrojamos porque dices cosas que las mujeres piensan. Entonces, pues estamos en la clase y aquí, y el maestro decía, sí, niña, tú di lo que tú quieras, bueno, pero sí se va evolucionando y sí, tienes, como decíamos nosotras en aquellos años, tienes que educar a tus jefas, porque además ellas también estaban insertas en un sistema patriarcal y tenían que comportarse por eso de esa forma y por eso a veces siempre decían la peor jefa ¿cómo? La peor enemiga de una mujer es una jefa mujer, ¿no? Porque sí te hacían la vida imposible, porque pues ellas no podían salirse de los patrones porque era la jefa, ¿no? Finalmente tienes que irlas educando y haciendo, o sea, uno desde su lugar ir, ir educando, ir modificándoles, o irles haciendo ver que tu trabajo es valioso, pero también tiene un contenido, y es un contenido que habla pues, de las mujeres, como les digo, pues empecé hablando de la igualdad y de los derechos de toda la sociedad, y que todos somos, pues todos tenemos oportunidades en la vida, ¿no? Pero te vas dando cuenta que las mujeres necesitaban todavía un empujón más, ¿no? Más allá de los desprotegidos y todo esto, las mujeres son más vulnerables, ¿no? Entonces sí como que yo digo, como que vas madurando. Y luego ya después, en esta serie, en la que pues, sigue al aire, pero fui de las creadoras de esa serie hace como 20 años, de Diálogos en Confianza, ahí empezamos a trabajar más con temas de mujeres, a escribir más sobre las mujeres, a hacer reportajes, a escribir hasta dramatizaciones donde hablabas de los problemas de las mujeres vistos desde una perspectiva de mujeres, no de hombres, ¿no? Y llegaba un guionista hombre
y tú decías, ay, no, escribe unas cosas que no son, ¿no? Entonces había que, a la hora que hacías una producción, decías, pues aquí le voy a arreglar porque ya. Incluso, miren, muchos años trabajé en programas de niños y hablaba de las niñas, hablaba de los niños, de las niñas. Escribo libros, escribo cuentos para niños, pero mis personajes principales siempre, casi siempre son niñas, niñas que dicen lo que piensan, niñas que, pues que hacen su vida y que tienen sentimientos, ¿no? Porque normalmente dicen, los libros para niños, a ver, y fulanito, y había un niñito, no sé qué, ¿no? Bueno, pues yo normalmente escribo, había una niñita. Eso es lo que yo escribo, ¿no? Porque las niñas tienen que tener un lugar, ¿no? Entonces, en el periodismo, en los guiones, en las producciones, en la literatura, en todos los lados donde he participado, he tenido, pues, no sé, la habilidad, yo creo, para, para hablar de las mujeres en su justo espacio, en su justo medio, hablar de sus posibilidades, de todo lo que podemos hacer las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes, pues también, en donde se desarrollan, pues Ivonne por, y Joana, y hacen otros programas, y también están en los medios, y es una gran oportunidad que a veces no nos percatamos la potencia que puede tener el estar frente a un micrófono, expresar lo que piensas y lo que has aprendido, compartir. O sea, no es yo vengo a dictar aquí una conferencia, yo vengo a compartir experiencias y que pueden servirles pues a otras mujeres, ¿no? Y pues yo digo, bueno, pues y vendrán nuevas generaciones y esperemos que pues ya vienen con más herramientas también las chicas y pues ya tienen más oportunidades ahora no sé, las redes, el internet nos han dado oportunidad de pues conocer más allá que nuestro entorno cercano, porque pues yo conocía a las que estaban acá, iba a las conferencias de las que estaban acá, a los encuentros de mujeres, pero de ahí pues lo que podías pescar, pero hoy en día pues tienes un montón de oportunidades pues para aprender, ¿no? Para hablar de las mujeres y para compartir. De comentar algo que me parece también muy importante que se debe de destacar. Como parte de las constituyentes MX feministas, participas constantemente en la corrección de estilo, de los discursos que armamos, de los pronunciamientos que armamos. Y esto no es así nada más gratuito, sino, Berito, tú tienes una vena literaria, ¿no? O sea, además de hacer los guiones y estos comunicados, traes otra onda por ahí de escritura. Cuéntanos de los libros. Bueno, mis libros, los que tengo, pues son dedicados a las niñas y a los niños. Finalmente, pues es una literatura que siempre me gustó mucho. Y también pues cuando empecé a trabajar en los medios, trabajé muchos años en barras infantiles de televisión, entonces desde ahí vas, pues desarrollando esta habilidad de hablar el lenguaje de los niños y de conocerlos, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que he hecho. Pues uno de ellos fue publicado por Conaculta, ya tiene tiempo, y algunos otros por el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Ediciones que, bueno, pues, eran cortas, pues ya ni se venden ni hay, ¿no? Si acaso yo tengo uno de cada uno. Pero pero creo que cambiar, o sea, desde que empecé a escribir para los niños, decía, es que hay que cambiar estos sketch o estos patrones, ¿no? De que, bueno, pues puedo ser princesa, pero no quiero ser la princesa chiquita, quiero ser la reina y la que manda, ¿no? O sea, todas estas historias de la niña débil, la niña bonita, pues ya no, ¿no? O sea, y no porque quiera ser ni niñas, ¿cómo les diré? Pues fuera de la realidad, porque las niñas finalmente pues tienen sueños, pues creo que es algo que no debemos de dejar a lo largo de nuestras vidas soñar y imaginarnos cosas lindas, ¿no? Porque pues también la vida hay que hacerla feliz, divertida, o sea, si hablamos de los problemas de las mujeres, pero también tenemos una parte creativa, una parte divertida, ¿no? Entonces, pues los libros en ese sentido van, ¿no? O los cuentos que he escrito, o los muchísimos guiones que escribí, o cuando trabajaba yo en la SEP, en publicaciones también, hacíamos un periódico para niños, ¿no?
para niños y niñas. Entonces, pues desde ahí empezar a que ellos se sientan también seguros, a que ellas se sientan seguras en su entorno, que vean que el mundo es muy grande y tiene muchas posibilidades y no nada más hacer historias de amor, ¿no? Que todas nos gusta el amor, por supuesto que nos gusta el amor, pero hay un más allá, ¿no? Entonces, todo estos, a lo mejor si tú lo manejas con las niñas, con los niños, lo puedes manejar como un sueño, como ideas, como esto, pero bueno, o sea, es decirles, pues tú tienes un mundo allí puesto para que tú lo puedes conocer, ser parte de él, ¿no? No, no ser esta niña linda, bonita, ¿cómo decía? Obediente, la niña obediente, linda, bonita y vestida de rosa o de holanes, ¿no? Pues no, ya no vamos a ser así, ¿no? Entonces creo que es muy importante también lo que escribimos y lo que leen los desde pequeños y pequeñas, todos todo lo que leemos, ¿no? Y hasta la fecha, a veces dicen, bueno, hay que ver, ¿no? Este, a lo mejor hay quien le gustan los bestsellers y los libros de tú todo lo puedes y demás, pero en otro sentido, ¿no? Yo creo que nosotras podemos también leer, hay muchas escritoras hoy en día y que, bueno, tienen obras sensacionales, ¿no? Que pueden enseñarnos mucho, ¿no? O que analizan la situación de las mujeres, o que son mujeres que rompen los patrones, ¿no? Este, este, hay libros porque dice uno, ¿por qué son premiados? ¿Por qué sus autoras han ganado el premio Nobel? Porque no son, que digas, la obra rebuscada literaria, sino es el cómo maneja el tema, el mensaje, el, 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 qué, el qué nos está diciendo, ¿no? Romper los estereotipos. Entonces, creo que en la literatura puede ser un canal, este, pues excelente, ¿no? Para, para que ir cambiando también un poquito desde ahí, desde lo que leen las pequeñas puedan ir cambiando un poco estos patrones donde te establece, estos roles que te imponen, ¿no? Y dice uno, bueno, pues no quiero estar dentro de esos roles, ¿no? Sí, quiero saber hacer, sí quiero saber cocinar, sí quiero saber cargar niños, sí quiero saber ayudar en mi casa, todo eso. Pero bueno, ya lo sé, pero quiero también saber otras cosas más, ¿no? Y más allá, o sea, no nada más quedarme en estos roles que nos han asignado por la eternidad, ¿no? Y pues a lo mejor hay quien no hace qué hacer, pero también sigue siendo, como le decía yo a mí, tenía una amiga, bueno, tengo una amiga que yo digo, no le falta nada, pero la pobre vive en una jaula de oro, ¿no? O sea, no digo nombre, pero vive en una jaula de oro. O sea, dice uno, tiene todas las comodidades, no hace todo esto de los roles, ella pues está ahí cómodamente, pero finalmente no tiene toda su libertad, ¿no? Porque entonces tiene que cumplir con otros roles que le han impuesto, ¿no? El de estar bonita, el de estar en su casa, vigilando a su servidumbre, ¿no? Entonces dice uno, bueno, entonces sigue, o sea, yo creo que no es cuestión ni de dinero, ni nada, yo creo que sí es cuestión de conocer, de estudiar, de leer, eso sí, ¿no? El conocimiento pues nos abre puertas, yo creo que a las mujeres, y yo creo que hoy en día pues ya hay más oportunidades, como les digo, pues ya no es como antes que decía uno, uy, pues pues a ver si llego a la universidad o lo que sea, ¿no? Digo, yo tuve la suerte que pues mi papá siempre dijo, mis hijas no se van a poner a atender a ningún señor, se van a poner a estudiar y no. Eso digo, ¿no? Así cuando dijimos, "Ah, es que un día me quiero casar". No, no vas a atender a nadie. Y dije, bueno, pues no. Pero dice, prepárense, siempre decía, Pero sí prepárense te casaste, pero y viajen. Pues sí, elige uno también, pues digo, uno dice, quiero una vida también de pareja, quiero tener hijos, ¿no? O hijas en el momento en que yo lo decida. O sea, también, ¿no? Pero finalmente dice uno, bueno, sí, también es una experiencia, pues es una experiencia de vida y que también te nutre mucho, ¿no? Esta vida en pareja, pero cuando la pareja es pareja, ¿no? Cuando tu pareja te impulsa, te da oportunidad de seguir estudiando, te da oportunidad de opinar, de tomar decisiones,
Eso sí es una vida de pareja. Malo, pues cuando tienes una relación y quieren que sea una relación de sometimiento y que pues nosotras a veces también, digo, a lo mejor es revictimizarnos, pero a veces aceptamos pues porque a veces nos da miedo romper todos estos patrones sociales, ¿no? Porque pues lo escucha uno en la vecina, ay, esta señora, ay, este pobre hombre, porque además es lo que lo tiene todo sometido, lo tiene ahí a un lado, ese pobre hombre, ¿no? Pero cuando la mujer está ahí sometida a un lado, no es pobre mujer, es que qué buena esposa es, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿no? Entonces yo creo que pues este ambiente que hagamos en la casa, ¿no? Y que dice, no, bueno, yo veo a mi hija, pues ya crece y hace muchas cosas y es diligente y toma decisiones, entonces, no, bueno, pues de algún lado tiene que salir eso. Pero sí, pero como les digo, de la literatura, pues puede ser un camino excelente cuando elegimos bien las lecturas para nuestros hijos, hijas, todo enseñarles que, que también pues tienen voz, también pueden hablar, ¿no? Porque a veces dicen, como pues, yo fui de la generación desde que los niños cuando vienen las visitas saludan y se van a su cuarto, no pueden participar de la reunión. Los niños, ustedes no pueden opinar, ustedes se quedan callados, ¿no? O sea, así era, pues digo, tengo mucho más años que ustedes, pero creo que ahora ya no es lo mismo, pero pues en esas épocas decía, pues uno decía, pero ¿por qué, no? O sea, cuando tomas conciencia de, pero ¿por qué? O te atreves a preguntar, bueno, pues, dices, no, bueno, yo creo que las historias de vida también nos dan estas oportunidades. Mm, alguna vez lo he platicado, creo que en la colectiva. Yo vengo de una familia totalmente matriarcal, es un matriarcado ahí. Este, pues mi bisabuela tuvo 8 hijas, todas estudiaron, mi bisabuela estudió medicina, todas las impulsó y éramos una familia casi de puras mujeres, ¿no? Hasta que nació mi papá y otro primo, 3 hombres, o sea, de todas esas mujeres, nada más hubo 3 hombres, entonces imagínense. Entonces realmente yo creo que también ellos de ahí se dieron cuenta, pues del poder de las mujeres y de todo lo que hicieron, ¿no? Y pues yo también, yo digo, bueno, mi abuela fue así como que, ay, voy y hago y torno y construyo y, y me preparo y todo, ¿no? Entonces creo que también, y si nuestras hijas nos ven así también, movidas, entonces yo creo que también, pues es parte de esta formación. Y si a eso le sumamos un pensamiento feminista, pues yo creo que sí, vamos a ir cambiando a nuestra comunidad y que la gente entienda qué es el feminismo. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71 55 60 60 55 71 y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando el patriarcado. Constituyentes MX feministas. Viendo, o sea, todo este romper estereotipos desde, o sea, pues sí, te ha costado trabajo porque no es fácil. El hecho de ser señalada, el hecho de ser la alborotadora, la rebelde, pero todo de verdad que tiene un buen sentido, ¿no? El hecho de, por ejemplo, a mí me gustaría mucho que nos comentaras cómo es que llegaste a las constituyentes, porque para nosotras tú eres un pilar de la colectiva, ¿no? Eres, pues obviamente un ejemplo a seguir, eres, pues a una de las que siempre tenemos en mente para decir, vamos a hacer esto, hay que platicar con Vero para ver qué opina, ver cómo le hacemos, cómo nos apoyamos, cómo lo arreglamos. Entonces, yo sí quiero saber o que les cuentes a todas las personas que nos están escuchando, ¿cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue
tu primer acercamiento con la colectiva? Porque lo que pasó fue que realmente eres una de las fundadoras y entonces me gustaría que les comentaras a todas y a todos los que nos escuchan cómo fue, Vero. Pues, bueno, les agradezco que me consideren como parte fundamental de las constituyentes. Digo, le he trabajado, creo. Y bueno, yo llegué así como por la mera casualidad, ni las andaba buscando nada. Las constituyentes se formaron en febrero y yo las conocí creo que en abril, mayo, porque pues platicando con amigas que tengo desde la infancia, desde la adolescencia, pues ellas han escuchado lo que yo pienso, cómo soy. Entonces, casualmente, una de mis amigas, que es de derecha, panista y muy de derecha, por alguna razón se enteró, no sé por quién, se enteró de que iba a haber una reunión de las constituyentes, pues una asamblea grande de las constituyentes, y entonces ella me mandó un anuncio de Facebook y me dijo, esto es para ti, porque estos seguramente piensan como tú. Y yo dije, pues sí, me suena interesante. Y entonces llené mi Google Forms, o mi forma, o me inscribí de alguna manera, y era una reunión en uno de los edificios del sindicato de telefonistas, no en el principal, sino en otro ahí cercano, ahí también por la San Rafael. Ya llegué. Y yo, bueno, ahora sí que toqué la puerta aquí son las constituyentes. O sea, sí, tú te apuntaste, ¿verdad? Sí, me recibieron muy sonrientes, dos compañeras y no sé qué, pues pásale, y ay, a todas ahí sentaditas, discutiendo, ¿no? Y luego ya se organizaron por zonas de la ciudad y todo, ya, bueno, a mí me tocó que la zona uno, bueno, ya fui, me senté ahí y empecé a escucharlas y empecé a platicar con ellas. No, yo dije, yo de aquí soy. O sea, cuando oí hablar precisamente la que estaba como moderando, dirigiendo la reunión, era la compañera Mónica Soto, que ya también estuvo aquí en el programa. Entonces, pues yo la oía hablar y decía, pues qué mujeres tan aguerridas, ¿no? Y luego pues hablaron otras compañeras y luego ya nos reunimos, les digo, por zonas. A mí me tocó, pues, no sé por qué, con las de Tlatelolco, el norte allá, porque decían que no había de Benito Juárez. Entonces, allá, tú te acomodas con ellas, porque estaban así como por zonas. En aquella ocasión estaba Adriana Luna Parra, y estaban algunas otras compañeras que ya no están, pero que pues por muchos años estuvieron en las constis, pero cuando empecé a ver las dinámicas, la dinámica de trabajo, lo que opinaban, este espíritu, esta manera, pues aguerrida en el sentido no violento, sino aguerrida en el sentido de que vamos a hacer, y las veía yo así, pues, pues sí, yo dije, aquí me quedo, voy a ir a otras reuniones, empecé a ir así que a las reuniones locales, todo, y pues ya me fui quedando, y pues estoy enamorada de las constituyentes, a pesar de que, pues yo siempre lo reconozco, hemos tenido altibajos, pues hay veces que pues algunas por sus situaciones laborales, familiares, pues han tenido que dejar las constituyentes, han llegado otras muy valiosas, ustedes, pues, como ustedes también, que pues ustedes han sido un pilar en los últimos años fundamental, porque pues aquí, que hay que hacer esto, una comunicación y lo hacen, que hay que coordinar esto y lo hacen, ¿no? Cosas que a veces nosotras, aunque tengamos mucho tiempo, pues no tenemos la capacidad de organizar, o de estar atrás de todo mundo, ¿no? Pero creo que la constancia y el trabajo, ¿no? O sea, realmente cumplir con lo que te comprometes, ¿no? Es un compromiso llegar a las constis, pues sí, dices, como les digo, qué interesante, qué bonito, pues ir a pararte ahí, me tocó ir a uno de los parlamentos, la primera vez que yo hablé a nombre de las constis, ¿no? En la Cámara de Diputados, y así, me temblaban las piernas y demás, pero realmente yo dije, sí es cierto, esto es lo que me gusta, a lo mejor lo había yo soñado y no sabía yo el cómo llegar, y les digo, así llegué yo, a través de una amiga que me conocía y me dijo, yo creo que esto es para ti, pues, o sea, ni siquiera así como dicen las cosas, no las encuentras tú, te encuentran a ti. Y creo que las constis me encontraron a mí y pues llegué allí y ya me puse,
me identifiqué con la colectiva, con el grupo, con todas, y empecé a ver que pues de alguna manera pues había cosas que hacer, y luego ya, eso fue por mayo, luego ya en julio tuvimos la primera escuela de verano, que éramos poquitas, pero muy, o sea, también yo dije, pues ahí empecé también, yo dije, toda esta teoría que nos hace falta, ¿no? Aunque pues yo había leído mucho, pero pues, siempre hay más que leer, ¿no? Y como les digo, siempre va uno aprendiendo más esta otra parte de reunirte con compañeras, de discutir y a veces hasta, digo, no todo es miel sobre hojuelas de las costis, a veces también tenemos desencuentros, tenemos puntos de vista distintos, pero yo creo que eso es lo que construye, ¿no? O sea, no decir todas para allá, todas para acá. Yo creo que estas discusiones, este, a veces que hasta nos enojamos, yo también a veces me he enojado y digo, no, ya no voy ya me voy a salir de las constis porque quién sabe qué, pero no se trata de que me den la razón, se trata, pues yo creo que de entender hacia dónde, como decía yo, pues hacia dónde tenemos que caminar y hacia dónde ir, ¿no? Pues qué plática tan interesante nos dejaste tener contigo el día de hoy, Vero. Como siempre, una de nuestras grandes maestras dentro de las constituyentes MX feministas, dentro del movimiento feminista. Y pues yo sé que nos vas a regalar una frase para cerrar el programa. No sé si Pues ya la tienes lista, ya la pero tengo podría lista, decir que sí. como siempre tengo mi frase, y fíjense que a propósito, es una frase que tenemos en nuestra camiseta. Pero la decimos y la decimos y la decimos y ya saben cuál es. Dice, lo personal es político. La decimos y la decimos, pero nunca le damos crédito a su autora, porque pues no lo sabemos, no lo sabíamos, ¿verdad? Entonces estoy segura que muchas compañeras la usan y la usan y la hemos usado como bandera las feministas, creo que de todo el mundo. Es una frase que se acuñó en los años 70 en Estados Unidos y es lo personal es político. Y la autora es Carol Hanisch. Es una feminista radical, ella fundó muchos grupos feministas radicales en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, y ella es ella acuñó esta frase que dijo, pues realmente la vida de cada uno de nosotros es una parte importante para la sociedad, y por eso se convierte en algo político, ¿no? Entonces creo que nosotras siempre lo tenemos en nuestra playera, pero no le hemos dado el crédito a quien la acuñó. Entonces esa es nuestra frase de esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Este fue un episodio pues muy representativo para nosotras las constituyentes MX feministas, porque el conocer la historia de nuestra querida Vero Palafox, pues la verdad es que para mí fue muy exquisito. Espero que lo hayan disfrutado de la misma manera y pues que el programa les haya sido muy agradable. Las y los esperamos en el próximo programa de Gafas Violetas Miradas Feministas a través de cimacradio.org. Ivonne, nos vamos. Y sobre todo convencer a Vero de que nos, pues, brindara estos minutos, porque lo hemos dicho varias veces, hay que hacerlo, tienes que contarnos, y nada más nos decía que sí, pero como se decía antes, ¿no? Dile que sí, pero no le digas cuándo, así nos traía Vero, así que hasta que se nos hizo, Verito. Gracias, chicas, por habernos acompañado y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.